qué gusto, mi nombre es Andrés Moreta y voy a ser el instructor de este curso de Derecho Administrativo Sancionador. Bienvenido a esta primera lección, donde sin duda vamos a abordar esta parte introductoria en esta y las siguientes lecciones respecto a lo que es el Derecho Administrativo Sancionador. Bien, nos vamos a tratar de poner un poco cómodos para poder entender todo lo que queremos manifestar. Y bien, en primer lugar, yo tengo que manifestar que este ius puniendi del Estado es único y pues es necesario. De otra manera no se concibe que existan leyes ante cuyo incumplimiento no exista una sanción. Y normalmente estamos acostumbrados a ver al derecho administrativo sancionador como ese brazo maligno de la administración pública, pero yo quiero también que se trasladen a otro escenario, por ejemplo, una zona residencial donde hay una empresa contaminante que está al lado de tu vivienda. Sin duda vas a querer que el Estado haga algo para que se respeten las ordenanzas. O si, por ejemplo, no existirían regulaciones de los horarios de las entidades bancarias y los bancos pudieran mantenerse cerrados y no brindar atención al público, sin duda vemos que el derecho administrativo sancionador es necesario ante la existencia de leyes. Pero esto no siempre fue así. No siempre la administración pública tuvo esa potestad para sancionar. En un inicio esta potestad siempre estuvo privada en el campo de los jueces penales únicamente. Y aquí el contexto histórico nos hace remontarnos a 1902, cuando el Tribunal de Conflictos de Francia, en el famoso caso Société Immobilière de Saint-Just, prácticamente sentó las bases de lo que iba a ser la ejecución forzosa del acto administrativo, es decir, le iba a permitir a la administración pública que cuando no exista una ley penal que sancione el incumplimiento de esas disposiciones, ellos puedan ejecutar vías coactivas para hacer cumplir sus disposiciones, pero no le está reconociendo la potestad de sancionar, solamente de que ejecute forzosamente. Entonces es un primer inicio. Ya en el Ecuador, por ejemplo, y seguramente en muchos de los países de la región, por ahí por el año 67, en la Constitución se empieza a reconocer la infracción tributaria. En la Constitución del 79 ya se reconoce un poco más abiertamente las infracciones administrativas, aunque limitadas un poco al campo ambiental. Pero sin lugar a dudas ya existe entonces esta potestad material de la administración pública de sancionar, es decir, ya el ius puniendi del Estado ya no iba a ser ejercido solamente por los jueces, sino también por la administración pública. Entonces, ya vemos, evidentemente, que el derecho administrativo entra a hacerse cargo de ese ius puniendi. Y aquí yo he expresado en esta diapositiva, ustedes pueden ver que tratamos de ver un solo ius puniendi. Como nos enseña Alejandro Nieto, es el supraconcepto del ilícito común en lo que se va a englobar la infracción y el delito, la infracción administrativa y el delito penal. Entonces, es un solo ius puniendi, pero que ahora ya va a ser ejercido tanto por los jueces penales como por la administración pública. Evidentemente, tenemos que aceptar que el derecho administrativo sancionador es de nueva data con relación al derecho penal. Entonces, el derecho penal, al ser un derecho más viejo, un derecho más antiguo, evidentemente que ha tenido mayor desarrollo doctrinario, ha tenido mayor desarrollo jurisprudencial y evidentemente tiene un desarrollo dogmático por consecuencia, más amplio que el derecho administrativo. Entonces, acá el derecho administrativo, como se queda corto con las instituciones que actual tiene que tomar un poco prestadas del derecho penal ciertas instituciones, ciertas teorías para poder ser 100% aplicable, sin perjuicio de que la doctrina moderna, el tema actual, es que ya los vamos poco a poco divorciando y vamos a encontrar claras diferencias, por ejemplo, en el tema de la culpabilidad, que no tiene el mismo alcance en el derecho administrativo sancionador como en el derecho penal. Vamos a encontrar diferencias también en el campo, digamos, de cómo se va a tipificar las infracciones, ¿no es cierto?, con un poco más de flexibilidad en el derecho administrativo sancionador. Pero bueno, en fin, son variaciones que vamos a ir conociendo a lo largo de este curso especializado. Entonces decía que no existe en sí una diferencia ontológica o material, digamos así, entre lo que es una infracción y un delito administrativo y un delito penal. Los dos están englobados en ese supraconcepto que se llama el ilícito.
el ilícito común, digámoslo así en palabras de Alejandro Nieto. Entonces, quien decide qué es delito y se sujeta a las reglas del derecho penal, y quien decide qué es infracción y se sujeta a las reglas del derecho administrativo sancionador, no es sino el legislador. Y el legislador, a lo largo de la historia, ha hecho esto con mayor o menor cuidado. Pongamos ejemplos, digamos, en el Ecuador, lo que era el contrabando, un delito en el Código Penal de 1871, en la fecha actual es una infracción tributaria y solamente llega a ser un delito cuando excede ciertos montos. Entonces, así se dan procesos de penalización cuando algo que era infracción pasa a ser delito, o de despenalización cuando algo que era delito pasa a ser infracción. ¿A decisión de quién? A decisión del legislador únicamente. Un claro ejemplo podemos ver también, tal vez donde más se empiezan a mezclar el derecho penal y el derecho administrativo sancionador y no nos permiten tener esa línea muy clara, sino media difuminada de la separación, es en las infracciones de tránsito. Al menos lo que pasa en el Ecuador, las infracciones de tránsito, que si bien son infracciones administrativas, porque son impuestas ¿por quién? Por la autoridad administrativa, ¿no es cierto? Por los agentes de tránsito, agentes municipales en nuestro caso. Están tipificadas ¿en dónde? En el Código Penal. Recuerden que en el 2014 en el Ecuador se pide un nuevo Código Orgánico Integral Penal y se decide eliminar las infracciones de tránsito que estaban tipificadas en la Ley de Tránsito y pasarlas al Código Penal. Pero no dejan de ser infracciones administrativas, porque las impone la administración pública. Pero ahí empieza una mixtura también, porque en cambio, ¿ante quién se apelan? Ante un juez de lo penal. Y este es un caso de excepción. Es un caso de excepción porque normalmente el derecho penal y el derecho administrativo no son conceptos que están involucrados, ninguno se subordina conceptualmente al otro, son materias separadas. Y eso es lo que vamos a insistir nosotros. El derecho administrativo sancionador no es derecho penal. Antes que nada es derecho administrativo y se sujeta a las reglas del derecho público estatal, en primer lugar. El tema de las infracciones de tránsito ha sido evidentemente una excepción de que se apelen ante un juez de lo penal, ¿no es cierto? Pero la regla general no es esa. La regla general es que quien conoce las infracciones administrativas es, en revisión judicial, el juez de lo contencioso administrativo. Y esto es sin duda una de las grandes conquistas que tuvo el derecho administrativo en las épocas napoleónicas. Recuerden ustedes cuando se esbozó el tema de separación de poderes y el primer freno que se les puso a los jueces fue: ustedes no pueden revisar los actos de la administración, con esa frase famosa de los franceses que dice «Juger l'administration, c'est encore administrer», que significa que si usted va a juzgar a la administración, entonces usted está administrando y por lo tanto los jueces no pueden. Y claro, ahí se creó la jurisdicción contencioso administrativo, que en realidad era una justicia, digamos así, pero de parte de la función administrativa, la función ejecutiva del Estado. Que por eso evidentemente decimos, no, pues las infracciones administrativas no las tiene que conocer un juez de lo penal, sino un juez de lo contencioso administrativo. Que ya en los tiempos actuales, tal vez esa conquista de la Revolución Francesa, si bien la jurisdicción contencioso administrativo es una justicia especializada, ¿no es cierto?, a diferencia de los jueces ordinarios como serían los jueces de lo penal, pero a fin de cuentas en la mayoría de países ya el contencioso administrativo también ya es parte de la función judicial, con lo que esto quedaría nada más en el orgullo de los administrativistas, más allá de que una razón pragmática. Pero bien, para concluir esta primera lección, yo les quiero indicar que ya con criterios uniformes, la doctrina ha aceptado que el ius puniendi se ejerza también por la administración, con ciertas reglas particulares y diferenciándolo sí del derecho penal, como vamos a ver en este curso. Y por ejemplo en el Ecuador ya encontramos la infracción administrativa y la potestad material para sancionar en la Constitución de la República.